desolados ya no más. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Buenos días, querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Carlos Alberto González Mendoza para meditar en los hechos narrados en el capítulo 17 del libro de los Hechos. En esta oportunidad estamos viendo los viajes de Pablo y Silas. En este capítulo se aborda los acontecimientos en Tesalónica, luego en Berea y finalmente en Atenas. Estas narraciones del paso de Pablo por cada una de las ciudades tiene un patrón común, pero al mismo tiempo presenta novedades en cada sitio, ¿no? El patrón común era que llegaba Pablo a la sinagoga y predicaba a los judíos, pero luego se dedicaba a los gentiles, ¿no? Ese era un patrón. Pero el otro patrón que vemos cada vez de manera más clara, más marcada, es que conforme el Evangelio iba extendiéndose por las obras misioneras de Pablo, también la corriente judía de resistencia también iba creciendo, ¿no? Y vemos que casi iban siempre como que literalmente pisándole los talones a Pablo. O sea, donde llegaba Pablo y empezaba a generar un impacto, ya pronto estaban llegando los judíos para incitar al pueblo, a las autoridades, a las personas de reconocimiento, para ir contra Pablo, y provocaban inmediatamente la salida de Pablo de la ciudad. Inclusive uno ve poco a poco cómo diríamos que se vuelven expertos en fugarse de la ciudad, evitando que Pablo sea herido por sus oponentes. Dicho eso, entonces presentemos algunas diferencias en cada una de estas tres ciudades. En el caso de Tesalónica, eh, vemos que Pablo se reunió allí por 3 días discutiendo con los judíos y hablando obviamente de Cristo. En estas enseñanzas o esta prédica, siempre Pablo dejaba muy claro que estaba presentando a Jesús, a quien él anuncia, y que ese Jesús es el Cristo. Ustedes saben bien que la palabra Cristo tiene una connotación distinta a la de Jesús, especialmente para los judíos que esperan al Salvador, ¿no? Justamente Cristo es el Salvador. Luego vamos a ver en Berea un hecho bastante distintivo, ¿no? En el versículo 11 dice: estos serán más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Bien, entonces, acá nos resalta algo que también es central en las misiones de Pablo. O sea, además de predicar y que la palabra vaya acompañada con la manifestación del poder, como hemos visto que sucedía en todos los lugares a los cuales Pablo iba, acá está poniendo el foco en la reacción positiva de la gente, ¿no? Es decir, nos está señalando cómo es que recibían la palabra ávidamente, o sea, la oían, pero luego escudriñaban cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Entonces nos está describiendo en este pasaje el perfil del cristiano, que oye la palabra de Dios ávidamente, pero luego va y escudriña su Biblia con el propósito de verificar que lo que escuchó
guarda relación con la palabra. Entonces, ese mensaje debe quedarnos a nosotros claro porque está marcando cómo debe ser nuestro día a día, nuestra relación con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Pablo tiene que huir de Berea, pero en su vida termina en Atenas. Y acá tenemos que detenernos un rato porque Atenas era el centro de la cultura griega. Era un lugar distinto a las otras ciudades a las cuales había ido Pablo, ¿no? Y una de las características que tenía este, Atenas es que era un centro de filosofía. Por eso que este pasaje nos describe que Pablo los sábados discutía en la sinagoga con los judíos, pero luego dice que todos los días iba a la Plaza Mayor donde concurrían estos filósofos. Lo que la Biblia narra es que en este lugar el propósito de estos filósofos era siempre y estar atento a las cosas nuevas que se pudieran decir. En el versículo 21 dice claramente, todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces, cuando Pablo llega, ven a él un extraño que tiene algo que decir, traer una novedad. Entonces, Pablo aprovecha eso para ponerse en pie en medio del Areópago. Y fíjense la estrategia con la cual Pablo actúa, ¿no? Porque él había observado que en ese Areópago había espacios consagrados a diferentes dioses, una especie de altares, ¿no? Pero había uno que decía al Dios no conocido, ¿no? Entonces, Pablo se apoya en eso para poder presentar a Dios, ¿no? Les dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Entonces, fíjate la agudeza de Pablo de saber cómo iniciar su prédica para captar la atención de ellos. Entonces, es muy interesante que aún en medio de ese centro filosófico, donde obviamente no primaba la religión, había un espacio para algo que ellos no conocían. Entonces Pablo les dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Él no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas. Por el contrario, Él da vida a todos, vida y aliento a todos. Él ha hecho toda raza. En Él vivimos, nos movemos y somos, porque también somos linaje de Él. Entonces Pablo empieza a compartir una serie de verdades de parte de Dios que llaman la atención a todas estas personas que estaban reunidas en la Europa. Sin embargo, cuando él menciona la resurrección, ¿sí? Ellos inmediatamente se empiezan a burlar, ¿no? de Pablo y se levantan y se van diciendo, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Entonces, pareciera ser un final difícil o triste para Pablo, que todos se fueran y le dijeran que lo oirán en otra ocasión. Pero no es así, ¿no? Y esa es una cosa que vamos a encontrar en todos los lugares a los cuales Pablo fue. Y es que siempre la palabra que predicó dejó frutos en cualquiera de estas ciudades. Por eso el capítulo cierra diciendo, así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bien, entonces quedémonos con esa frase, dado que el libro de los Hechos nos anima a todos nosotros a ser portavoces del Evangelio, de las buenas nuevas, es que nos vamos a encontrar con diferentes tipos de gente, de población o de culturas, pero siempre que prediquemos la palabra de Dios, algunos se juntarán con nosotros y creerán en el Señor.
Que Dios les bendiga abundantemente. Silencio.